Muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Les habla el doctor Julio Martínez Echevarría, profesor de medicina retirado, al igual que médico retirado. Estamos conduciendo una serie de charlas, de repasos para la reválida en español del USMLE que se utiliza en Puerto Rico, lo que llaman usualmente la reválida criolla. Presentar estas charlas, estos resúmenes a manera de preguntas de multiple choice, de escoge múltiple, con miras a escoger la mejor contestación. Vamos a discutir el por qué una contestación es la contestación correcta y vamos a determinar el por qué las otras alternativas no son correctas. Charla, si me ven un poco desorientado en la cámara, pero para todo hay práctica. En la charla de hoy vamos a cubrir 5 preguntas en el área de gastroenterología. La próxima semana vamos a escoger 5 de cardiología, la otra semana de hematología, luego neurología, luego psiquiatría, luego en el área musculoesqueletal, renal, etcétera, etcétera. Vamos a ir alternando cada semana 5 preguntas para no aburrirlos y no sobresaturarlos del mismo material. Y así poder mantenerlos a ustedes estudiando los diferentes órganos. Pregunta, hoy es el día mayo 1 del 2025, tenemos una mujer de 35 años, VIH positiva, acude al médico, a usted, por ictericia y dolor abdominal en el cuadrante superior derecho. Y refiere a haber presentado múltiples episodios de ictericia en los últimos 10 años. La exploración física destaca ictericia escleral, citis marcada por esplenomegalía y el perfil médico de hepatitis positivo para HBsAg, el antígeno, al igual que la inmunoglobulina M, anti-HBC, pero es negativo para el anticuerpo, para el HBsAg y el inmunoglobulina M anti-VHA. ¿Cuál de los siguientes valores sería probablemente inferior al rango de referencia normal en el paciente? A. Fosfatasa alcalina. B. Bilirrubinia. C. Recuento plaquetario. D. Tiempo de protrombina. O D. Transaminasas. Mejor dicho, transaminasa. La contestación correcta sí sería fosfatasa alcalina. Este paciente presenta un brote de una infección crónica por el virus de hepatitis B. Y esto se evidencia por la presencia del antígeno y la inmunoglobulina M anti-HBC y la ausencia del anticuerpo, del HBsAg. En este curso vamos a asumir que ya ustedes cubrieron los primeros 2 años de ciencias básicas y saben el significado de estas abreviaciones. Pero por aquí voy a economizar un poco de tiempo. La hepatitis B suele presentarse con ictericia, dolor en el cuadrante superior derecho. Se puede transmitir por vía parental, sexual, materno-fetal y el 5% de los adultos con infección aguda por hepatitis B va a desarrollar hepatitis crónica y de este 5%, el 12 o el 20% de ellos va a desarrollar cirrosis. La infección crónica de HB se caracteriza por la presencia del antígeno, el HBs antigen, durante más de 6 meses y la mayoría de los pacientes pueden desarrollar el anticuerpo, el HBsAg, pero van a eliminar el antígeno en la sangre. Así que los pacientes con infección crónica no lo hacen. Un paciente que es VIH positivo puede tener antecedentes de conductas sexuales de alto riesgo, como todos sabemos, y tendría un mayor riesgo de infección por VHB, por ende. De hecho, la infección crónica de hepatitis B afecta aproximadamente el 10% de los pacientes con VIH positivo en todo el mundo.
Los signos de ictericia escleral, ascitis y esplenomegalía del paciente indican que su enfermedad hepática crónica puede estar causando congestión en el vaso. Y esto es debido al aumento en la presión de la circulación portal. Y este agrandamiento del vaso va a secuestrar un mayor número de plaquetas en su interior. Por lo tanto, el paciente cabría esperar un recuento plaquetario bajo. Alternativa A, un aumento en la actividad fosfatasa, no es correcta porque la fosfatasa alcalina ocurre con mayor frecuencia en la enfermedad hepática obstructiva porque hay una obstrucción en el árbol biliar causada por la colecistitis y al igual que la cirrosis biliar primaria y otras causas. Dado que la hepatitis viral no es una enfermedad obstructiva, es probable que el nivel de fosfatasa alcalina y nivel sea normal en el paciente. La respuesta B, el paciente con enfermedad hepática crónica tendría un nivel elevado de bilirrubina esclérica, porque el daño a los hepatocritos va a dificultar la liberación de bilirrubina a la bili, y esto provoca su filtración en la sangre. La respuesta D, el paciente con enfermedad hepática crónica tendría un aumento en el tiempo de protrombina debido a que va a haber una disminución de los factores de coagulación. ¿Por qué? Porque en el hígado es donde se producen todos los factores de coagulación, con excepción del factor 8. La respuesta es, el paciente con enfermedad hepática crónica tendría mayor probabilidad de presentar niveles elevados de transaminasa, porque estos indican daños hepatocelulares y si la enfermedad hepática del paciente ha progresado a cirrosis, se podría esperar que los niveles entonces de transaminasa sean normales, porque el hígado estaría pequeño y fibrótico, por lo que ya no podría liberar grandes cantidades de estas enzimas. Sin embargo, si se encuentra un valor anormalmente bajo, no sería el hallazgo más probable. Próxima pregunta, tenemos una paciente de 22 años, una joven sin antecedentes médicos significativos, presenta dolor abdominal difuso, el examen físico revela dolor de rebote en el cuadrante inferior derecho, la paciente niega ser sexualmente activa, no ha viajado recientemente, pero menciona, sin embargo, haber comido una ensalada de papas con un sabor extraño en una fiesta al aire libre hace 3 días, en un kiosco allá en Guabate. ¿Cuál de los siguientes es el paso más adecuado en el tratamiento? A, una apendectomía de urgencia. B, inicio de tratamiento con metronidazol, bismuto y amoxicilina. C, determinación de la concentración sérica de gonadotropina crónica humana B, o sea, una prueba de embarazo. D, determinación de la concentración sérica de lipasa. O E, un coprocultivo. Si pensabas en la respuesta C y estás pensando en gonadotropina crónica humana, beta GSH, y estás pensando en un embarazo ectópico, tienes razón. Tienes que considerar un embarazo ectópico en una mujer en edad reproductiva. Esta chica tiene 22 años, que presenta con dolor abdominal independientemente de sus antecedentes. Y el antecedente de haber consumido ensalada de papas en Guabate es un factor de distracción. Y no debe cambiar la decisión médica de medir la beta-HCG, la beta-gonadotropina crónica humana, coriónica humana, que es crónica. Los síntomas de embarazo ectópico pueden ser muy similares a los de una apendicitis aguda. Y ustedes que hayan hecho ya rotaciones clínicas lo saben. Así que la medición de la beta-HCG es crucial en un caso en que tú sospechas apendicitis en una joven, porque puede ser un embarazo ectópico. Además, un embarazo ectópico no diagnosticado puede producir la muerte del paciente. Y no queremos eso. La respuesta es incorrecta. Cirugía para extirpar el apéndice estará indicada una vez tú lo confirmas con una tomografía, un ultrasonido o algún otro examen de diagnóstico significativo que te tiende a indicar que sea apendicitis. Si tú realizas una apendectomía antes de descartar un embarazo ectópico, es inapropiado y jura y perjura que te van a demandar por mala práctica.
La B, la triple terapia. Esa triple terapia que se menciona de metronidazol, bismuto y amoxicilina es típico cuando tú sospechas de Helicobacter pylori, que es un agente causante de la mayoría de las úlceras estomacales y duodenales. Pero recuerda que el dolor intenso de esta chica es en el cuadrante inferior derecho. Eso no sugiere una úlcera, si sabes tu anatomía. La respuesta D, pancreatitis. Piensa ahí en el dolor punzante que empieza en la boca del estómago y siente como si te traspasara por la espalda, como si estuvieran dando una espada, un espadazo. O como dicen en mi barrio, como si te estuvieran pasando como un bacalao. La pancreatitis aguda se presenta clásicamente con un dolor epigástrico que se irradia a la espalda y está precedido de náuseas y vómitos, lo cual no se presentó en el caso. Con frecuencia se presentan niveles elevados de bilpasas séricas, pero el dolor de este paciente no es indicativo que se observa típicamente en la pancreatitis aguda. E. Incorrecto. El coprocultivo es si tú sospechas una diarrea infecciosa. ¿Mencionamos diarrea en el caso clínico? No. Eso es otra distracción. Aunque el sabor extraño de la ensalada de papas podría sugerir causas infecciosas, o que comió porquería, o que estaba podrida la comida, esta paciente niega la diarrea. No se menciona en ningún momento en el cuadro clínico, por lo que la sospecha clínica sigue siendo baja. Y además el coprocultivo no es la primera prueba a realizarse, ya que primero tienes que realizar pruebas más urgentes, y entre ellas la del beta-HCG. Una pregunta. De 43 años con sobrepeso acude a la consulta médica porque tiene un dolor en el cuadrante superior derecho del abdomen. Parecido al primer caso, creo. Y ha experimentado episodios similares anteriormente. Mira qué cosa. Empeora después que come. Se comió un plato de chicharrones con yuca y aceite de oliva. Y el aumento de la secreción de cuál de los siguientes va a ser responsable del dolor postprandial, o sea, después que come, de esta paciente. Esta es la pregunta, esa es la pregunta. A, colecistoquinina. B, disminución de la secreción de la gastrina. C, pepsina. D, somatostatina. O E, péptido intestinal vasoactivo. La respuesta correcta aquí es la A. En una presentación clásica de colelitiasis, piedra en la vesícula, cálculos biliares. Los pacientes con colelitiasis experimentan un dolor bestial después de las comidas como resultado de la liberación duodenal de colecistoquinina, CCK. Y esto provoca la contracción de la vesícula biliar mientras el cálculo, la piedra, obstruye el conducto cístico. Y la colecistoquinina, la CCK, es estimulada por ácidos grasos y aminoácidos. Mencioné que comió chicharrones y lo bajó con yuca y aceite de oliva. Sí. ¿Ácidos grasos? La respuesta B, incorrecta, gastrina. Eso se libera por las células G del estómago. El estómago no queda en el cuadrante superior derecho. Ya aplicando tus conocimientos básicos de anatomía, ya tú dices, ¿qué es esto? Pero anyway, las células G se van a liberar en respuesta a proteínas o péptidos estomacales, y la gastrina provoca un aumento en la secreción de ácidos gástricos, y un pH bajo, realmente acídico, inhibe su secreción, lo que genera un ciclo de retroalimentación negativo. Y la gastrina no tiene ningún efecto sobre la concentración del vesícula biliar. La alternativa C, la pepsina. Es una proteasa digestiva, lo liberan las células principales del estómago, y el pepsinógeno, que es la proteína precursora, se autoescinde en el ambiente ácido del estómago y se libera bajo la influencia de la gastrina y del nervio vago, pero no causa contracción de la vesícula. La D. La somatostatina es liberada por las células D del estómago. D de dedo. Del duodeno, no del estómago, del duodeno. Y reduce las concentraciones del músculo liso y va a inhibir la liberación de insulina y glucagón del páncreas, y no causa la concentración de la contracción, mejor dicho, de la vesícula biliar. Perdón, no la contrae.
La respuesta E, el péptido intestinal vasoactivo, induce la relajación del músculo liso en el estómago, del esfínter exofágico, mejor dicho, perdonen. Menciona el estómago y también de la vesícula biliar. El péptido intestinal vasoactivo reduce la relajación del músculo liso, en el estómago, el esfínter esofágico, la vesícula biliar, y va a estimular también la secreción de agua hacia el jugo pancreático y la bilis. Entre otras cosas, también va a inhibir la absorción de ácidos gástricos desde el punto de vista intestinal y provoca relajación. Ojo al pillo, va a provocar la relajación en lugar de la contracción de la vesícula biliar. La próxima pregunta. Un hombre de 25 años acude a su médico con síntomas de ojos amarillos desde hace un día. Pero ¿qué pasa? Que durante los últimos 5 días ha estado presentado con fiebre, rinorrea, mialgia y malestar general, como si fuera un catarro o una monga o algo, ¿verdad? Y la exploración física, o sea, flu, confirma ictericia escleral, pero por lo demás no presenta ninguna otra anomalía. Los electrolitos, el hemograma completo se encuentran dentro de los límites normales. Las pruebas de laboratorio muestran aspartato aminotransferasa de 31 interunidades por litro, alanina aminotransferasa de 25 interunidades por litro, fosfatasa alcalina de 45 interunidades por litro, bilirrubina total de 3 miligramos por decilitro, lactato de deshidrogenasa de 40 interunidades por litro y aptoglobina de 76 miligramos por decilitro, y la referencia normal en este es 46 a 316, y es clave y es importante que ustedes cuando tomen estos exámenes de prueba y estén envueltos en estos repasos, tengan siempre a la mano su tabla de referencia de laboratorios normales. Es lo único, de hecho, es lo único que pueden usar en el USMLE o en la revalida criolla. Porque aparentemente nadie puede memorizarse todo esto. Yo estoy seguro que hay gente que sí se lo sabe de memoria, especialmente si vienen desde un trasfondo de experiencia de tecnología médica. Volviendo al caso, el análisis de este muchacho, la orina, el análisis de la orina, el urinálisis, muestra un nivel normal de bilirrubina. Pensaste que tenía la bilirrubina alta por lo de los ojos amarillos, pero dice que es normal. La pregunta es, ¿cuál es el tratamiento más adecuado para la afección de este paciente? A, corticosteroides. B, no requiere tratamiento, dale una paleta, ponchale el ticket del parking, mándalo a la casa. C, interferón pegilado. D, fenobarbital. O E, ácido, uso desoxicólico. Si pensaste en poncharle el ticket, darle una paleta y mandarlo a la casa, estás en lo cierto. Este paciente padece, ¿se acuerdan de este síndrome? Gilberto, no el luchador. El trastorno hereditario más común de la conjugación de la bilirrubina, que es Gilbert syndrome, y se debe a una mutación genética que produce una disminución del nivel de uridina difosfato glucoronil transferasa, o sea, UDPGT. No es ChatGPT, parecido. UDPGT. De hecho, pueden preguntar en el ChatGPT por esto, a ver si esto es cierto o no. La enfermedad es autosómica recesiva. Y aquí en el mundo occidental, aproximadamente el 9% de las personas van a ser homocigóticas por la mutación y el 30% son heterocigóticos. Y los heterocigóticos da la más buena pata de que son asintomáticos. No tienen síntomas. La enfermedad suele manifestarse por primera vez en adultos jóvenes tras un evento desencadenante como una enfermedad febril, esfuerzos físicos, estrés o ayuno. Las pruebas de laboratorio mostrarán hiperbilirrubinemia no conjugada, pero por lo demás va a ser todo relativamente normal. Y la enfermedad es benigna, no requiere tratamiento. Qué bueno. Y este paciente presenta una hiperbilirrubinemia no conjugada leve y por lo demás está bueno y sano. Salvo por la enfermedad leve similar a la gripe, por lo que el diagnóstico más probable es Gilbert. La respuesta A los corticosteroides, eso es si estás pensando en anemia hemolítica autoinmune.
Y en este tipo de anemia, el lactato deshidrogenasa suele estar elevado. Mientras la aptoglobina está disminuida y la hemoglobina también. Y todos estos niveles son normales en este paciente, lo habíamos mencionado, todos los niveles normales, yara yara. Por lo que es improbable que se trate de anemia hemolítica inmune. La C, el interferón pegilado. Eso es útil en el tratamiento de una infección crónica por hepatitis C. ¿Te acuerdas cuando mencionamos hepatitis B en el otro caso? Bueno, en la hepatitis C se presentaría un aumento de aspartato aminotransferasa, al igual que la alanina aminotransferasa, y en una etapa más avanzada con signos de cirrosis. En el caso que tenemos aquí, el paciente presenta hiperbilirrubinemia aislada, por lo que es improbable que se trate de hepatitis C. Y una infección aguda por hepatitis C puede presentarse también de diferentes maneras, incluyendo hiperbilirrubinemia, pero el interferón no se utiliza para la hepatitis C aguda, por lo que esta no es su mejor respuesta. La D. El síndrome de Crigler-Najjar, es similar al síndrome de Gilbert. Vamos a decir que son primos, en que está causado por una mutación en el gen que codifica la UDPGT, no el ChatGPT. Sin embargo, en el síndrome de Crigler-Najjar, la enzima está deficiente, gravemente deficiente, y en muchos casos completamente ausente. El tipo 1 es el más grave y causa la muerte precoz por kernicterus. Este individuo obviamente no tiene tipo 1 porque está vivo, está en tu oficina, está delante de ti, no tiene kernicterus. Y el tipo 2 es más leve y responde mejor al tratamiento. El fenobarbital es el tratamiento útil para reducir la concentración de bilirrubina en la enfermedad del tipo 2, pero no en la tipo 1. El paciente en cuestión aquí es asintomático, se presenta en etapas posteriores de su vida, por lo tanto no puede tratarse Crigler-Najjar o Crigler-Najjar. La respuesta es ácido ursodesoxicólico. Eso también se conoce como ursodiol. El ursodiol se utiliza para la disolución de las piedras en la vesícula, cálculos biliares en pacientes que no toleran la cirugía. Y este paciente tiene niveles normales de fosfatasa alcalina, que estarían elevados si tuviera colelitiasis. Además, si este paciente tuviera cálculos biliares, probablemente se podría tratar con cirugía, porque es un muchacho joven. Y habíamos indicado que está en un relativo buen estado de salud. La última pregunta del día. Una mujer blanca, caucásica, de 39 años con policitemia vera acude a la clínica por dolor intenso constante en el cuadrante superior derecho durante los últimos 2 días. Volvemos al dichoso cuadrante superior derecho. La exploración física revela hepatomegalia. El hígado está grande. ¿Qué otros hallazgos serían más probables en el momento de la consulta? Ascites, que sería la alternativa A. B. Asterixis. C. Varices esofágicas. D. Piel hiperpigmentada. O E. Arañitas vasculares. Ascites. Si pensaste en ascites es la respuesta correcta, porque esto es una presentación aguda del síndrome de Budd-Chiari. B-U-D-D, rayita C-H-I-A-R-I, Budd-Chiari, trombosis de 2 o más venas hepáticas. Y esta afección se asocia con estados de hipercoagulabilidad, también trastornos mieloproliferativos, trastornos hereditarios de la coagulación, cánceres intraabdominales, uso de anticonceptivos orales y el embarazo. Y el aumento de la presión intrahepática que provoca ascites en estos casos se presenta en el 9 de cada 10 de los casos, 90% de los casos. Y la enfermedad también puede presentarse de forma subaguda o crónica y el diagnóstico puede ser más difícil debido a la tríada clásica de síntomas. Y es posible que se presenten síntomas de dolor abdominal, hepatomegalía o ascitis, como también es posible que no se presenten estos síntomas. La respuesta B, asterixis, se asocia con encefalopatía hepática en el contexto de insuficiencia hepática.
y los mecanismos subyacentes que vinculan la insuficiencia hepática con la asterixis no son muy claros ahora mismo. No vamos a entrar en ese detalle ahora porque, repito, estamos aquí en una etapa de resumen. Tal vez en futuras sesiones lo hagamos. Respuesta C incorrecta. Las varices esofágicas se asocian con hipertensión portal, en la cual van a haber derivaciones portosistémicas para desviar la circulación hepática, para disolver la sangre al corazón, devolver la sangre al corazón, perdón, disolver. O sea, es como cuando tú estás manejando y te encuentras con un tapón, porque hubo un choque, o alguien mató un caballo, una vaca, una cabra, o sabe Dios qué, y tienes que tomar otra ruta para llegar a tu destino. Pues eso es una derivación portosistémica. En el cuerpo humano desvía la circulación hepática y así devuelve la sangre al corazón. Respuesta D. La hiperpigmentación cutánea puede presentarse en diversas situaciones, como por ejemplo hemocromatosis o Addison's disease, la enfermedad de Addison, que es una atrofia en las glándulas suprarrenales. Pero ninguna de estas enfermedades se ajusta al cuadro clínico que tenemos en el paciente. La E. Arañas vasculares. Y esto se asocia, mis queridos amigos, con cirrosis, y la patogénesis se cree que ocurre en el contexto de efectos en el metabolismo de las hormonas sexuales. También pueden presentarse en mujeres embarazadas y pacientes malnutridos. Con esto, mis buenos amigos, mis teleaudientes, televidentes, youtuberos, la sesión de hoy. Los espero verlos nuevamente la semana que viene con otras 5 preguntas de ciencias básicas expuestas en ciencias clínicas de repaso para el USMLE. Paso 1, Step 1, en español, alias la reválida criolla. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse y espero verlos nuevamente la semana que viene. ¿Ok? Chao, chao a todos. Buen fin de semana.